¿Recuerdan esa familia de las películas? Esa familia que aparentaba ser pero muy oscura, pero que finalmente resultaban ser unos divertidos personajes, de los cuales lo único oscuro eran sus ropajes. Ahora bien, hoy les hablaré de una familia que no demostraba ser tan cruel, tan oscura, pero que sí eran unos verdaderos locos, unos malditos carniceros y unos sádicos. Esta es la historia de la familia Bloody Benders. Resulta que apenas habían pasado unos años desde el final de la Guerra de Secesión y el país se encontraba en una gran reconstrucción. Entre los mecanismos que se iniciaron para conseguir este objetivo encontramos la entrega de tierras gratuitas a familias, en lo que actualmente se conoce como Oklahoma. Una de estas familias fueron los Bender. Esta familia estaba formada por 4 miembros. El padre, John Bender, contaba con aproximadamente 60 años de edad. Apenas hablaba inglés, ya que se especula que su origen era alemán u holandés. La madre, Kate Bender, tenía 55 años y también tenía un pésimo conocimiento del idioma. Además era conocida entre sus vecinos como la Diabla, debido a su intratable carácter. El hijo mayor era John Bender, de 24 años, muy apuesto, fornido, sexy, guapo, pero en un estado de risa permanente que hacía pensar siempre a sus vecinos que era alguna clase de retrasado mental. Y el último miembro de la familia era Kate Bender, la hija pequeña que compartía el nombre de su madre. Era apenas unos años más joven que su hermano y muy conocida en la zona por su extraordinaria belleza y su labia. Y fue precisamente ella el cerebro de esta maldita y monstruosa familia. Mucho se ha especulado sobre el origen de esta familia e incluso si eran realmente familia o no. Según algunas fuentes, no tenían rasos sanguíneos algunos. Del origen alemán u holandés, solo se cree que los varones lo eran. Y se dice que el nombre real del padre no era John Bender, sino John Flickinger. De la madre se comenta que su verdadero nombre era Almiral Irmark y que era natural de las montañas de Adirondack, en el estado de Nueva York. Además de esto, también se cree que pudo estar casada varias veces antes con John. Incluso se especula que mató a varios de estos maridos. En cuanto a John hijo, gracias a una Biblia encontrada en la residencia familiar, se especula que se llamara realmente John Earhart y que su supuesta hermana Kate realmente era la esposa. Al llegar a su nueva tierra, esta típica familia construyó una vivienda organizada en varias habitaciones y que además disponía de tienda de víveres y también tenía posada. No pasó mucho tiempo hasta que Kate hija consiguió fama como curandera, medium y adivina. Todo esto gracias a que Kate actuaba en sesiones de espiritismo por los pueblos de los alrededores. Y tampoco hay que descartar la afirmación de que, por un poco más de dinero, el que quisiera podría pasar la noche entre las sábanas de Kate. Todo esto unido a su don de palabra y a su belleza servía como carnada para atraer a los dominios familiares a sus futuras víctimas. El hecho de ser una familia, entre comillas, de asesinos no es lo que los ha hecho tan famosos en realidad. Hay que reconocer que influye, pero no es lo principal. Su fama viene dada por la forma de matar. Las víctimas potenciales llegaban a la casa por 2 razones. Una, atraídos por Kate, o 2, en busca de posada para pasar las horas nocturnas. Siempre eran muy bien recibidos y se sentaban en el puesto de honor en la mesa a la hora de cenar. Ellos siempre se sentaban de espaldas a una cortina roja, mientras que Kate hija se sentaba enfrente a la espera del momento propicio para dar una señal a alguno de los John, que se escondían por cierto detrás de la cortina roja. Momento en que uno de ellos descargaba un golpe de martillo sobre la cabeza de la víctima. Seguidamente se abría una trampilla debajo de esta misma y caía bajo un sótano, donde lo esperaba Kate madre para degollarlo con un cuchillo. Tras la muerte de la víctima, le robaban todo objeto de valor y lo enterraban en el jardín trasero de la casa, justo donde tenían su huerta. Qué ricos tomates, estarás pensando. Algunos sostienen que la primera víctima de estos desalmados fue Joe Sowers en 1869, pero resulta imposible saber si fue realmente el primero, o incluso si fue una víctima de los Benders. Lo que sí se conoce es la identidad de algunas de sus víctimas, entre las que encontramos al señor Jones, a Ben Brown, a W. McCrawley, Henry Mackenzie y Johnny Boyle, y también varios hombres más sin identificar. Todos presentaban las mismas heridas, cuellos rajados, cabezas destrozadas y todos enterrados en la propiedad de los Benders. Además, todas las víctimas habían sido desvalijadas de sus pertenencias.
De hecho, este es un dato muy importante, porque en la mayoría de los casos las víctimas eran hombres de posición acomodada, solían llevar mucho dinero encima, por lo que podemos sacar la conclusión de que no se trataba solo de matar por el simple hecho de matar, sino que se tenía una motivación bastante buena, la motivación económica. Pero solo era cuestión de tiempo para que ellos cometieran un desliz, o mejor dicho, para que los Benders eligieran a la víctima equivocada. Pues bien, en 1872, George Launcher, acompañado de su hija de 2 años, dejó su pueblo tras el entierro de su mujer e inició la mudanza hacia Iowa. Pero nunca se volvió a ver a ninguno de los Launcher. Ante esta desaparición, el doctor William York, vecino de los Launcher, inició su búsqueda propia, con el resultado fatal de acabar en la casa de los Bender. Por supuesto, tampoco se volvió a saber nada de él. Pero es aquí donde viene el tema, porque para desgracia de los Bender, William York era el hermano del coronel Ed York, miembro del Senado. El coronel organizó una partida de búsqueda y llegó hasta la casa de los Benders el 28 de marzo de 1873. Los Benders le dijeron que lo habían visto, pero que había pasado la noche y había seguido su camino al día siguiente. Finalmente, el coronel decidió quedarse a pasar la noche, y la leyenda dice que encontró un relicario dorado bajo su cama perteneciente a su hermanito desaparecido. Ante este descubrimiento se excusó y se dispuso a buscar ayuda. A la mañana siguiente llegó, pero encontraron la casa totalmente vacía. Nada se volvió a saber de esta maldita familia de asesinos. Pero al iniciar las investigaciones en la propiedad, el coronel York se topó con el macabro secreto. Al bajar al sótano se encontraron con un olor horrible, nauseabundo, putrefacto y con 3 martillos ensangrentados. Pero no había rastro ninguno de alguna víctima. Tras continuar con la búsqueda, no tardaron en localizar a sus víctimas en el jardín. Se encontraron con un total de 24 cuerpos, entre los que estaban William York, George Launcher y su pequeña hijita de 2 años. Si bien se encontraron únicamente 24 víctimas, siempre se sospechó de muchísimos más, ya que había habido muchas más desapariciones en la zona, y no hay que olvidar que los Benders escaparon, a pesar de que se les buscó sin descanso, e incluso se ofreció una cuantiosa recompensa, por lo que no es difícil de pensar que seguramente continuaron con su macabra actividad. Los martillos que se mencionaron anteriormente se pueden ver en la actualidad en el Museo de Cherry Bay, en Kansas. La fama de esta familia de asesinos fue tal que incluso tuvo su propio museo. Finalmente este fue cerrado en 1978 después de una gran polémica. Ahora bien, mi querido posteador, ¿de pronto te atreverías a quedarte en un hotel, en una carretera abandonada, distante, en un pueblo solitario? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Déjame saber también qué piensas acerca de esto. Si hicieron lo correcto cerrando el museo, o simplemente sería inspiración para unos asesinos más. Un abrazo para todos, chicos, que tengan buena noche. Si es que pueden,